Dice por acá que para resolver los ejercicios 1 y 2 habría que considerar la siguiente información. Entonces, tenemos por aquí un conjunto de rectas. Vamos a asumir que, de hecho, en exámenes recientes se indican que este conjunto de rectas o estos conjuntos de rectas suelen ser coplanares. Así que tomamos esa premisa o consideramos esa premisa que las rectas son coplanares y por lo menos que se indica textualmente que BE es paralelo con la recta DF. O sea, tenemos estas dos rectas paralelas entre sí. Revisamos el caso del ejercicio número 1 que me preguntan por un ángulo que sea adyacente con el ángulo ACB. De ahí tendríamos que considerar ciertas condiciones para poder decir que dos ángulos pudieran ser, por ejemplo, adyacentes. Yo les voy a presentar, por ejemplo, así a modo de ejemplo, cuando dos ángulos decimos que son adyacentes. Yo les puedo mostrar, por ejemplo, un vértice, un ángulo que abre ahí hacia cierta dirección o hacia ciertas direcciones, ya que necesita dos rayos, dos brazos, y luego otro ángulo que comparte uno de los dichos rayos, pero abre hacia otro sentido distinto. Entonces, yo les puedo hablar, por ejemplo, de un punto P. Vamos a llamar a este punto como punto P. Y vamos a llamar, por ejemplo, un punto Q, un punto R, un punto S. Y vamos a hablar un poquito de la notación de estos ángulos. Vamos a hablar, por ejemplo, de este ángulo, voy a llamarlo en azul, el ángulo QPR. Ajá. Y les muestro, por ejemplo, este otro ángulo, voy a marcarlo en verde, y voy a llamarle a este ángulo RES. Puedo decir que esto funciona como ejemplos de ángulos adyacentes. Aquí vamos a decir que estos ángulos son adyacentes y vamos a recalcar el hecho de que o sea, de que muestran dos características muy importantes. Primera característica, comparten el mismo vértice, o sea, lo que es el mismo punto central, y comparten también un mismo rayo. Ambas características importantísimas, tomarlas en cuenta. Es decir, comparten un mismo vértice y comparten también un mismo rayo. Ahora, ese mismo rayo, o sea, ese mismo, primero el punto central tenemos que verificar que esté igualmente presente tal como en el ángulo inicial que me están dando. Si me quieren hablar del ángulo ACB, primero tengo que corroborar que por lo menos compartan el punto C, para empezar. Y esto como vértice central. Y esto también para ahorrarnos mucho trabajo de no tener que revisar mucho de la figura, de la figura gráficamente, sino que le doy primero prioridad a aquellas opciones que por lo menos me están presentando el punto C como vértice central. El hecho de que me lo coloquen en otra posición, ya sea al inicio o al final de la notación simbólica, cuando viene así a tres puntos, me daña el concepto de vértice central. Así que el caso de la opción C y el caso de la opción D, estas quedan rápidamente entonces descartadas. Luego de esto, entonces me falta verificar si llegan a compartir algún otro punto, como por ejemplo el punto A o como por ejemplo el punto B. O sea, eso para poder decir que comparten un mismo rayo. Aquí, en lo que es el rayo que se comparte, aquí sí se puede negociar en qué posición va a ser colocado en la expresión simbólica. Por ejemplo, el punto B, veo que es compartido también en la segunda opción de esta selección única. Y luego el punto A veo que no se comparte en ninguna de las opciones. Así que ya con esto me queda como única posible opción a considerar la opción B. Que de hecho, para que nos hagamos una idea general, el ángulo ACB, para que lo chequemos con detalle, el ACB, uno busca marcar el trayecto de estos tres puntos para ahora sí poder denotar el ángulo ACB justo considerando el quiebre que se realiza en el punto C. Y luego lo podemos comparar con el ángulo BCH, resaltando primero los puntos B, C y H, y de ser necesario, pues marcando la trayectoria
de dicho ángulo y marcando el ángulo en cuestión donde se manifiesta el quiebre, el vértice en cuestión. Ahí estaría el otro ángulo, el BCH, de lo cual, si observamos bien, efectivamente comparten un mismo rayo, el rayo que va de C y pasa por el punto B. Entonces, de ahí que sobra razón para poder marcar entonces opción B como respuesta correcta para este ejercicio número uno. Por ejemplo, nos permitimos revisar ahora el caso del ejercicio número 2, que dice, el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo ACE corresponde a... Entonces, aquí hay que tener en cuenta, primero, conocer a qué se refiere, a qué se refiere este texto cuando me hablan de ángulos que sean opuestos por el vértice. Básicamente necesito la presentación o la intersección de dos rectas. Vamos a hablar de dos rectas. Estas rectas van a intersecar, por ejemplo, en un punto P. Y vamos a considerar ciertos puntos propios para estas rectas. PQ, R, S y T. Y luego, pues aprovecho para presentar estos ángulos, que son los que pueden formar parte de lo que llamaríamos esta composición ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el ángulo QPR y también el ángulo, digámosle, el RPS. ¿Qué tienen de especial estos ángulos o qué hacen que se puedan considerar como ángulos opuestos por el vértice? Hablemos de ello. Ángulos opuestos por el vértice. Una forma muy importante, o un detalle muy importante a considerar de ellos, es que se forman gracias a la intersección de dos rectas. Esto fundamental a la hora de hablar de ángulos opuestos por el vértice. Y aparte de esto, hay que considerar que estos comparten únicamente el vértice central. Como pueden notar, por ejemplo, en la figura que les ofrezco, solamente el punto P es el que aparece como vértice central para ambos ángulos, para los dos ángulos. Si bien es cierto, el ángulo ACE tiene como vértice central el punto C, está clarísimo. Si bien es verdad, en todas las opciones el punto C aparece también como vértice central, bueno, tal parece en todas las opciones, lo que provoca que en todas las opciones puedan tomarse todavía como considerables. Pero hay una advertencia, porque cuando digo que comparten únicamente el vértice central, se dice en serio. Los ángulos opuestos por el vértice no comparten rayos o no comparten ningún mismo rayo, por decirlo de alguna manera. Porque si no, ya no serían opuestos por el vértice, serían más bien ángulos adyacentes. Entonces hay que empezar a tener cuidado con esas posibles confusiones, ¿verdad? En ese sentido, uno revisa, ok, ya tengo definido cuáles son los rayos o cuáles son los puntos por los cuales pasan los rayos del ángulo ACE. Sé que pasa por el punto A y sé que pasa por el punto E. Si observo alguna opción que pase por el punto A, entonces esa opción provoca que sea inmediatamente descartada. También, si veo alguna opción que tome entre su parte simbólica pasar por el punto E, entonces también quedaría descartado porque los ángulos opuestos por el vértice no pueden repetir más puntos parte del punto vértice, del vértice central del ángulo, lo cual me deja como única posible opción a considerar el BCH. Podemos revisarlo en la figura para que nos empecemos a familiarizar. Por ejemplo, me estaban hablando primeramente del ángulo ACE, que vendría a ser tomar en cuenta estos tres puntos, el A, el C y el E, revisar entonces la abertura que se forma justo en el quiebre, y ahí es donde mencionamos que tenemos el susodicho ángulo, el ACE, ¿ok?
Y la opción que estoy considerando es la del ángulo BCH. El punto B, el punto C, el punto H. Ujú. De hecho, podemos observar que sí corresponden a puntos o a ángulos que se forman primero gracias a la intersección de dos rectas. Y vemos que los ángulos en cuestión comparten efectivamente únicamente el vértice central. Entonces sí, están todas las condiciones aptas para poder considerar opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Primero que dice que para resolver los ejercicios 3, 4 y 5 habría que considerar la siguiente figura. Un ángulo adyacente con el ángulo MNT corresponde a ¿cuál?